capítulo 32. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Justo la pastora comenzó ayer el estudio de Aarón. Los que estuvieron ya dieron la iniciación, la apertura de Aarón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué representa Aarón? Aarón es el sumo sacerdote que representa al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver la equivocación que tuvo Aarón. Aarón, antes de ser ese sumo sacerdote, cometió un error muy tremendo. Amén. Que cualquier creyente puede cometer errores. Pero este error que él cometió abrió una puerta muy grande a la ira de Dios. Porque él permitió algo que no tendría que haber permitido. Y ahí está el punto y el tema que quiero hablar. Cuando nosotros permitimos cosas a las cuales a Dios no le agrada. Y esas cosas que a veces permitimos nos pueden llevar al fracaso espiritual y a que sucedan cosas en nuestra vida terribles. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 32, verso. Vamos a leer el 31, 18. Después viene el 32, verso 1. Para dar la continuación. Amén. Dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora sí, 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate. ¿Qué le dijo el pueblo a Aarón? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se lo trajeron a Aarón. Verso 4. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma como burril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Toma tu asiento. ¡Qué suceso tan terrible! En esta parte de la historia, después que el pueblo de Israel salió del cautiverio del faraón, cruzaron el Mar Rojo y llegaron al desierto. Y todos conocen que este varón llamado Moisés era amigo de Dios, era el líder, era el siervo que hablaba con Dios. Cuando dicen amén. Era el ungido de Dios, era la persona que Dios eligió para ser su servidor, su esclavo, su siervo. Como tú y yo ahora nosotros somos sus hijos, pero somos sus siervos, somos sus esclavos. Estamos al servicio del Señor, estamos al servicio de nuestro amo, estamos al servicio de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora nos debemos a Él, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La Biblia nos relata, nos cita esta historia, que Moisés estaba en el monte Sinaí, estaba teniendo una conversación, una relación, una comunión con Dios. Y ahí Dios le estaba dando los 10 mandamientos que todos sabemos. Estaba escribiendo con su dedo en esas 2 tablas de piedra, estaba escribiendo la ley. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ese momento no había ley, pero ahí fue donde el Señor trajo la ley para que el pueblo obedeciera. Y por cuanto la ley fue dada
ahí es donde el pueblo entendió la condición de pecado. Ahí es donde la ley muestra la pecaminosidad del hombre, el pecado, la destitución de la gloria de Dios del hombre. Entonces dicen amén. Entonces nosotros podemos ver algo aquí. El título de este mensaje son las influencias de las palabras. Cómo llevaron a permitir que Aarón fuera influenciado por el pueblo antes de ser un hombre que vio las grandes señales, las grandes maravillas, y también que era portador y vocero también en cuanto, como dice la Biblia que Moisés era lento, era tartamudo para hablar. ¿Y quién hablaba en boca de lo que tenía que decir ante el faraón? Aarón. Aarón era el que transmitía las palabras. Aarón era aquel hombre elegido también por Dios que acompañó a Moisés como hermano de sangre, pero como hermano también en la fe, como Dios que servía de ellos dos. También era un hombre referente, era un hombre importante que estaba al lado de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero vemos acá algo de un suceso terrible. Y cómo este cuadro espiritual, cómo esta historia es reflejada en estos tiempos actuales de hoy. Cómo esta palabra hoy se asimila a la vida de los creyentes, a la iglesia de este siglo. Cómo la iglesia hoy muchas veces es influenciada por palabras. Cómo la iglesia hoy es influenciada por personas. Y cómo la iglesia es influenciada por su propio corazón, por sus propias emociones, y es llevada a cometer grandes errores, a tomar decisiones, a permitir ciertas cosas a las cuales después va a haber sufrimiento, va a haber cosas que van a acontecer en la vida del cristiano. La Biblia nos muestra aquí, amén, que como Moisés estaba tardando del monte, muchos pensaron y dijeron, bueno, Moisés, ¿qué le pasó? ¿Se murió? No viene más. Ya 40 días que subió al monte y no bajó, capaz que alguna bestia salvaje lo devoró, lo mató. Habrán pensado, mire el pensamiento humano, mire el pensamiento del pueblo, porque así piensa la gente muchas veces. Los pensamientos del ser humano, nuestros pensamientos muchas veces vuelan a cosas no buenas, sino cosas malas, y algo le habrá pasado. Y algo habrá hecho, por eso mucha gente a veces atribuye a situaciones que toca vivir a los creyentes. Bueno, si le está pasando eso es porque cometió algún pecado, por algo. Miren los pensamientos, ya alguien piensa algo malo, algo dañino, algo malicioso. Y el pueblo pensó mal, el pueblo habrá pensado, bueno, Moisés se tardó, ¿qué le habrá pasado? Lo habrá devorado una bestia, algo pasó, porque ya cuántos días está allí en el monte y no bajó. Entonces, como el corazón del hombre siempre se inclinado al mal, había otro referente ahí llamado Aarón. Todos conocían, todo el pueblo conocían que Aarón era la mano derecha de Moisés. Entonces, ¿a quién van a ir? Al referente. No está Moisés, bueno, está Aarón. Vayamos a Aarón, y todo el pueblo se puso de acuerdo y todos dijeron, bueno, Aarón, como tu hermano no descendió, como Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sé qué pasó, levántate. Y aquí hay un principio, aquí hay algo ya que podemos nosotros ver. Cuando hay personas que levantan a personas en la carne, aquí vemos que el pueblo tomó voz y voto y dijo, levántate, Aarón, como nuestro líder, como nuestro referente, porque ahora tú eres el encargado. Ahora Moisés no está, pero estás tú. Pero la orden de Dios fue, ¿a quién escogió el Señor? A Moisés. Claro que Aarón iba a ocupar un lugar muy importante en el servicio. Pero vemos cómo el pueblo tomó voz y voto, y ahí vemos la influencia, y ahí vemos cómo cuando se ponen de acuerdo las personas, cuando se ponen de acuerdo para tomar voz y voto en decisiones, en elogiar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la gente dice, ¡ay, qué bueno! ¿Cómo te usa el Señor? Hay que tener mucho cuidado también los ministros, los predicadores, los salmistas. Tener mucho cuidado cuando el pueblo halaga
cuando el pueblo empieza a usar palabras, ahí puede ser que el ego, ahí puede ser que la vanagloria, ahí puede ser que el orgullo del ser humano despierte y diga: no hay otro como yo, no hay otro como pueda hacer yo las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no hay yo como limpio la iglesia, no hay yo como yo hago las cosas para Dios. Claro que cada uno de los que servimos tenemos que hacer las cosas con excelencia para Dios. Cada uno de nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios con excelencia, pero nunca creernos que nosotros somos superiores, creernos que nosotros lo hacemos como no otro lo puede hacer. Porque ahí es el principio, ahí es el principio de la soberbia, ahí es el principio de la caída, ahí es el principio donde el ser humano corre el riesgo de que su corazón se cargue de orgullo y de cosas a las cuales después viene la caída. Entonces dice amén. Entonces la Biblia nos muestra aquí que el pueblo le dijo que se levantara. Bueno, levántate. Es decir, en ciertas palabras, parafraseando, ahora tú vas a ser el líder. Ahora tú vas a dirigir a este pueblo. Pero necesitamos un Dios. Necesitamos a Aarón que nos haga dioses. ¿Por qué le dice el pueblo esto? Porque el pueblo venía de la costumbre de Egipto, que en Egipto había dioses. El corazón de ellos todavía estaba bajo la influencia de los dioses falsos, de la idolatría, de los dioses que habitaban en Egipto. En Egipto había muchos dioses. Claro que el dios principal de Egipto era el río Nilo. Para ellos el Nilo era un dios. Amén. Pero también tenían otras deidades, otros dioses. Y el pueblo de Israel estaba involucrado también, aunque ellos, cuando buscaron a Dios y clamaron para que Dios los librara, pero ellos cohabitaban en ese lugar donde veían las prácticas de los dioses de los egipcios. Entonces ellos también, en cierta forma, para que usted entienda, en su corazón tenían a Dios, pero también tenían idolatría. En su corazón ellos querían que un Dios sea visible, querían un Dios visible. Estaban cargados su corazón de idolatría. Por eso le dicen a Aarón: Aarón, levántate tú como nuestro líder, pero haznos dioses. Que en esta noche en nuestro corazón no haya ningún Dios. Que en esta noche no nos levantemos bajo la influencia y no nos dejemos guiar por las emociones, no nos dejemos guiar por nuestra corazonada, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que nos dejemos guiar por la persona de Cristo. Y que no haya nada en nuestro corazón que se quiera levantar, enaltecer. No te quieras levantar, no quieras darle lugar a la carne para que la carne se levante. No te dejes influenciar por las palabras. No te dejes influenciar por cosas que quieran endulzar, halagar tus oídos para que tú te sientas importante. No, mantente humilde. Entonces dicen amén. Levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. No te quieras poner tú como delantera, sino deja que Dios vaya delante de ti. No te quieras levantar en tu emoción a querer hacer algo para Dios que Dios todavía no te ha dicho que hagas. No quieras hacer algo fuera del orden establecido de Dios, porque puedes tropezar. Aarón no era el encargado de dirigir al pueblo, él era solamente el portador de la voz de Moisés cuando tenía que hablar, porque Moisés era lento para hablar, era tartamudo. Pero claro que tenía un propósito Dios con este hombre, que después vemos que se convirtió en el sumo sacerdote. Pero vamos a ver los errores de los hombres de Dios que han cometido para que nosotros no cometiéramos esos errores. Entonces dice amén. Entonces, escuche, el pueblo tomó voz y voto y levantó a Aarón como el líder, como la persona ahora que iba a estar al frente. Y eso es terrible. Esto me lleva a la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea era la que quería gobernar. La iglesia de la Odisea era la que quería tener voz y voto en la iglesia y quería dirigir la iglesia, la humanidad, la carnalidad, y no querían darle lugar al Espíritu de Dios. Por eso el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Cuando dicen amén, diga conmigo: Señor, nunca
permita que quiera gobernar o dirigir mi carne, mi emoción. Ayúdame, Señor, a que eso muera en mi vida. Ayúdame, Señor, derrota con tu Espíritu Santo para que yo no, Padre, me levante en mi emoción o en mi vida natural. Aleluya. ¿No dice amén? ¿Me va siguiendo? Escuche. Entonces el pueblo le propuso esto a Aarón. Si nosotros pensamos cuál es la respuesta que Aarón tendría que haber tenido, no. Moisés va a volver. ¿Por qué vosotros queréis adorar o por qué vosotros queréis hacer dioses si solo tenemos un Dios y es Jehová? Pero ellos tenían la tendencia de ver los dioses en Egipto. Ellos tenían la tendencia de ver a los egipcios adorar a sus dioses, pero ellos también querían un Dios. Entonces dicen amén. Amén. Y aquí viene algo muy importante que Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Porque a veces hay gente que tiene que ver para creer. A veces hay gente que tiene que ver los milagros. Yo voy a ir a la iglesia si yo veo un milagro. ¿No le ha pasado? ¿No ha escuchado gente que decía: no, yo tengo que ver para creer? Si yo no veo, no creo. Si yo no veo que una persona se levanta de la silla de ruedas, yo no voy a creer. No voy a creer. Pero ¿qué dice la palabra? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Y cuando nosotros creemos a todo lo que Dios nos dice, cuando tú y yo creemos a lo que Dios nos está hablando sin ver lo que tú estás esperando, eres un dichoso, eres un bienaventurado, como dice la palabra. Entonces, lo que hizo Aarón fue terrible. Aarón cedió, Aarón permitió, Aarón dio lugar a esas palabras, tomaron lugar en el corazón de Aarón. Aarón, vemos aquí, en esta parte de la historia, no estaba bien firme. No estaba bien firme en la fe. No estaba, y mire, viendo los milagros, viendo las plagas, viendo el poder de Dios, viendo el mar rojo abrirse, viendo tantas cosas divinas de parte de Dios, no tuvo temor a Dios. Y consintió y cedió. Y eso pasa muchas veces. ¿Cuántas veces has permitido, has consentido cosas? ¿Cuántas veces has permitido a tu carne que tu carne se levante, te tome y te desgane y no quieras orar y no quieras llegar a la iglesia? ¿Cuántas veces has permitido que tu viejo hombre se despierte y te gane, te derrote, te venza? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas veces te han influenciado personas? ¿Cuántas veces hubo palabras de familiares que te han llevado a quedarte, te han llevado a pensar, te han llevado a decir: pero mira lo que te están enseñando en la iglesia, no es tan así, pero mira lo que te están diciendo ahí, me parece que no es tan así. Yo recibí este evangelio, yo recibí esta palabra de mi pastor, pero me parece que allá se le están yendo la mano. Y esas palabras, si tú estás medio débil, te van contaminando. Esas palabras van abriendo puertas, esas palabras van envenenando el corazón del creyente. Y tú vas permitiendo abrir puertas y Satanás va entrando al corazón y Satanás ya te va poniendo dudas. Aarón permitió, Aarón tendría que haber dicho: no, pueblo, no, Moisés va a venir, el varón de Dios va a venir, no hagamos esto porque vamos a pecar contra nuestro Dios, porque vamos a hacer que la ira de Dios se encienda sobre nosotros. A veces el creyente no entiende que cuando nosotros permitimos ciertas cosas, a Dios no le agrada. Y después viene la consecuencia. Después viene ahí el trato de Dios y después decimos: Señor, si hubiese obedecido, Señor, si hubiese escuchado el consejo de los siervos, si hubiese obedecido tu palabra, si hubiese obedecido a ese mensaje que me hablaste, no estaría pasando por esta situación. Entonces Aarón fue tan influenciado, las palabras: pero levántate, claro, parece que le gustó que él sea el líder, parece que le gustó que él llevara al pueblo adelante. Bueno, yo voy a tomar la iniciativa. Aleluya. El pueblo lo convenció. Que no te convenza, no dejes que nadie te convenza, no dejes que ninguna palabra te lleve a permitir cosas, no dejes que ninguna influencia diabólica ni la influencia propia tuya en tu interior, la carne, el hombre
decaído te influencia a no buscar a Dios, a no consagrarte, a no esforzarte, a no vivir para Dios. Y Aarón fue convencido, las palabras fueron tan influyentes. Mira, a veces las personas son influenciadas por palabras malas, pero por palabras buenas no son influenciadas. A veces tienen más poder las palabras negativas, las palabras malas. A veces tiene tanto lugar las palabras malas en tu mente, en tu corazón, que la palabra de Dios. A veces el diablo te dice: eres una derrotada, una fracasada, no vas a salir adelante. Y tú le dices al diablo: sí, no voy a salir adelante. Y te quedas ahí y te estancas y te deprimes y te amargas. Fue tan fuerte la palabra, la influencia, que le diste lugar a eso. ¿Qué dice Efesios? No deis lugar al diablo. No le des lugar. Cuando venga esa mentira del diablo a tu mente, cuando venga esa mentira del diablo a tu corazón, reprende: diablo mentiroso, diablo embustero, diablo engañador, calumniador, mentiroso. No, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él que me fortalece. No voy a permitir que tus mentiras, cuando un familiar te habla, cuando un familiar se levanta y se torna violento y te quiere hacer robar el gozo, la paz, ata ese demonio, porque esas palabras te quieren robar el gozo, la paz. Esa influencia diabólica te quiere hacer perder el disfrute de Cristo. No seas como Aarón en esta etapa de su vida. No seas como él, que él se dio, que él permitió que el pueblo lo influenciara. Gloria a Dios. En esta parte de Aarón vemos que Aarón todavía estaba en el trato de la transformación, estaba en el trato de que Dios tenía que tratar con su vida para que sea ese sumo sacerdote que él quería que sea. Esto puede estar pasando en tu vida en este tiempo, que tú estás permitiendo cosas a las cuales a Dios no le está agradando. Estás dando lugar a cosas, estás escuchando cosas a las cuales tú no tienes que escuchar y Dios no le está agradando. Estás viendo cosas que no tienes que ver y a Dios no le está agradando. Estás permitiendo. El pueblo convenció y Aarón dijo: bueno, tráiganme los zarcillos que están en sus orejas, tráiganme el oro que tengan. Y ahí Aarón tomó todo el oro, tomó todo lo que trajeron y hizo un Dios en forma de burrito, como becerro. Y dijeron: este es el Dios, este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Levantaron un ídolo, levantaron un Dios. Las palabras influyentes pueden hacer que en tu corazón levantes un Dios. Las palabras que elevan tu ego pueden ser aquellas que levantes un Dios. Y ese Dios está cohabitando en tu corazón. Ese Dios está arraigado en tu vida. Las palabras pueden hacer que levantemos dioses. Y es lo que Dios no quiere. Solo a Dios adorarás. Y solo a Él te postrarás y le servirás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire qué terrible. Primero vemos esto aquí. Y lo segundo que vemos es la impaciencia del pueblo en esperar a Moisés que bajara. Vemos que el pueblo era muy impaciente. Y qué terrible ser impaciente, hermano. Qué terrible que un creyente no sea paciente. Que un creyente no sea paciente es terrible. Mire lo que dice el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 14, verso 29. Dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Qué terrible es eso. El pueblo era impaciente, el pueblo no supo esperar. El pueblo, antes de buscar, antes
de proclamar a Dios por lo que ha experimentado, lo que ha visto, no. Ya su corazón se tornó al mal, ya su corazón se tornó a lo que había en el corazón, que había idolatría, que había dioses, que había cosas en el corazón. Aleluya. Por la impaciencia, la impaciencia hace que el espíritu se enaltezca para la necedad. Dile al Señor, Señor, ayúdame a ser paciente. Ayúdame a esperar en ti, ayúdame a confiar, ayúdame a no desesperarme en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de lucha. Ayúdame a ser paciente, a esperar que tú me salves, a esperar, Padre, tu mano protectora en mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios quiere que seamos pacientes. Dios quiere que tú y yo seamos pacientes. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Escuche. Dijimos que el pueblo convenció a Aarón. Decir al que está al lado, que nadie te convenza, que nadie te haga mover de tu manera de pensar, pero que tienes en Cristo. Aleluya. Que nadie te mueva de tu convicción, que nadie te mueva de tu credo, que nadie te mueva de lo que tú estás recibiendo, que nadie te mueva, que nadie te haga salir de la doctrina, de las sanas palabras del Señor. Que la influencia negativa, que la influencia de otros creyentes rebeldes, de otros creyentes que no se someten, que no se consagran, no te envenenen el corazón con sus palabras. Ni en tu familia influenciada por el diablo, porque la mayor lucha muchas veces con los mismos seres queridos que influencian a las personas, que los quieren sacar de la iglesia, que los quieren alejar de la consagración, del compromiso, de la búsqueda. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué te consagras? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Mira esto, lo otro. Entonces esas palabras, si tú estás débil, esas palabras si son permisivas en tu vida y tú las aceptas y tú dices, me parece que mi familiar, mi padre, mi madre tienen razón. ¿Para qué tanto? ¿Por qué no quedarme un día a disfrutar? ¿Por qué no un día salir de shopping y esto y lo otro? Y esas palabras fueron tomando terreno, esas palabras fueron envenenando tu corazón. No está mal que tú disfrutes, que puedas salir, pero a veces hay personas tan dañinas que son usadas por el diablo, que son utilizadas para sacarte de la obra, para sacarte del propósito, para sacarte de los planes de Dios. El pueblo sacó a Aarón de ser este varón firme como era Moisés. Lo sacó, lo desvió, sus palabras, el orgullo, lo sacó. Dijo, levantate, vas a ser nuestro líder. Ahora vos lo vas a dirigir, pero hacernos dioses. Aarón, hacernos dioses. Entonces Aarón accedió a eso. Amén. Gloria a Dios. El diablo quiere influenciarte para que accedas al pecado. El diablo te va a tentar para que des rienda suelta a que tú caigas en sus garras. Dile al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame que solo tus palabras tengan influencia, ayúdame que solo tu palabra penetre en lo profundo de mi corazón, tu exhortación, tu directriz, todo, y no las malas influencias, las palabras que me quieren apartar de ti. Cuando dicen gloria a Dios. Mire lo que pasa cuando el pueblo toma su cometido y el líder cede. Esta palabra también es muy para nosotros los pastores, cuando nosotros permitimos ciertas cosas en la iglesia que sucedan. Cuando nosotros permitimos ciertas cosas que ocurran y que el pueblo haga sin que nosotros le reprendamos, sin que nosotros le llamemos la atención. Esta palabra es para nosotros los ministros, también para todos, pero para nosotros es más. Porque a veces los ministros permitimos ciertas cosas y dejamos que el pueblo haga ciertas cosas y luego después viene la sacudida de Dios. Primero para nosotros, porque nosotros no hemos anunciado y hemos dicho las cosas que están mal. Gloria a Dios. Pero también esta palabra para todo el pueblo, para que el pueblo no sea influenciado. Y el pueblo no tome un desenfreno y el pueblo no haga cosas que a Dios no le agrada. Aleluya. ¿No dicen amén?
¿Sabe lo que pasó? Cuando Aarón permitió esto, comenzaron a hacer fiesta y comenzaron a adorar a ese ídolo. Y dice, miren lo que dice, esto es terrible. El verso 5, y viendo esto Aarón, edificó un altar. Miren lo que hizo. ¿Qué hizo Aarón? No solamente hizo ese burril, ese becerro, sino que levantó un altar. Levantó un altar para ofrendar, para ofrecer sacrificio a quien, a ese ídolo. Qué terrible. ¿Será que muchas veces levantamos altares y estamos ofreciendo, y estamos entregando, y estamos dando lugar a la carne, estamos dando lugar al hombre natural? Gloria a Dios. Levantó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana, escuchen lo que dice Aarón, porque esta palabra la habló Aarón, no el pueblo. Mañana será fiesta a Jehová. Qué terrible. Santo. Por ahí tú estás ofreciendo o estás creyendo que estás adorando a Dios, porque vienes a la iglesia pero en tu corazón hay un ídolo. Gloria a Dios. Y tú crees que estás adorando a Dios pero en tu corazón hay un ídolo. Aarón dijo, este será el día de fiesta para Jehová, pero levantó un ídolo. Y él tenía bien claro que Dios le dijo que a Moisés, y él transmitió las palabras. Cuando le habló a Aarón, le dijo, deja que mi pueblo salga al desierto a ofrecerle a él, porque a nuestro Dios adoraremos. Iban a ofrecer a Jehová, iban a ofrecer fiesta en el desierto a Jehová. Iban a regresar nuevamente, pero eso iba a ser algo que iban a ir, iban a volver, que Dios quería que hiciesen. Pero él sabía y él pregó una fiesta para Dios, pero con la idolatría. ¿Qué significa esto? ¿Saben lo que significa esto para los creyentes hoy? Como dije recién, hoy muchos adoran a Dios, vienen a la iglesia, pero en su corazón tienen ídolos. Entonces están celebrando a Dios, vienen al culto, levantan la mano, glorifican, cantan, saltan, pueden hacer lo que quieran, pero en su corazón hay ídolos. En su corazón hay un corazón dividido, que hay idolatría. Por un lado quieren de Dios, pero por otro lado quieren cosas del mundo. Por otro lado quieren cosas que levante su ego. Por otro lado quieren prosperar, quieren riqueza, quieren materialismo. No está mal que prosperen, no está mal que Dios, pero la bendición de Dios no añade tristeza. Dios nos va a prosperar cuando nuestro corazón está dedicado al reino, cuando nuestro corazón está puesto los ojos en Él. Él nos va a bendecir, nos va a prosperar. Pero Aarón dijo, vamos a celebrar fiesta mañana porque este será el día de Jehová. Y a Dios no le estaba gustando eso. Mientras Dios estaba hablando con Moisés, Dios estaba viendo lo que él estaba haciendo. Dile al Señor, ayúdame Señor, yo no quiero venir a la iglesia, yo quiero que mi corazón sea para ti. Y si mi corazón hay idolatría, si en mi corazón hay algo que me está desviando, apartando, si en mi corazón está un trabajo, está un oficio, está el querer hacer algo, el querer Señor alcanzar algo, pero te estoy desplazando a ti, perdóname, ayúdame a que mi corazón sea solamente para ti. Cuando venga a la iglesia, que mi corazón no esté dividido, cuando venga a la iglesia, que no esté preocupado mañana, por ahí mañana, hoy tuviste un día que no tienes nada. Hoy por ahí fue un día triste o malo para tu vida, pero si tu corazón está el Señor hará que tu día de mañana, dice que por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá el regocijo, por la mañana vendrá la alegría, por la mañana vendrá la gratitud, por la mañana vendrá la provisión de Dios. Aleluya. Decirle, Señor, ayúdame que mi corazón sea puro para ti. Que mi corazón sea para ti entregado, Señor. No permitas que la idolatría, no permitas que el afán, no permitas que la preocupación, Señor, no permitas que eso venga a apoderarse de mi corazón y haya ídolos en mi corazón. ¿Sabe lo que pasó? El verso 6 dice que se levantaron muy de madrugada
y ofrecieron un holocausto y presentaron ofrenda de pan. Mire qué terrible. Ellos presentaban ofrendas pensando que Dios estaba recibiendo esas ofrendas. Santo. A veces nosotros presentamos ofrendas. ¿Y cuál es nuestra ofrenda que tenemos que dar? ¿Qué dice Romanos 12? Presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, el cual es vuestro culto racional. A veces nuestra vida no está apta para ser entregada a Dios. Gloria a Dios. Nuestro cuerpo no está santo, nuestro cuerpo no está dedicado al Señor. Aleluya. Nuestro corazón no está entregado a Dios. Y ellos querían ofrendar ofrendas de paz a Dios, a un ídolo. Y creían que Dios le iba a recibir porque ellos tomaban el nombre de Jehová, pero estaba el burrín, estaba ese becerro que iban a adorar. Y miren qué tremendo que es esto, porque dice que el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. En el libro de Hechos dice que se levantó a jugar. Cuando ellos comenzaron a hacer esto, perdieron todo temor, perdieron todo respeto a Dios. Miren lo que llevan las palabras, miren lo que llevan las palabras influyentes, te llevan a perder el temor a Dios, te llevan a tomar las cosas de Dios como un juego. Gloria a Dios. Porque ellos hicieron esto. Por eso vemos muchos cristianos hoy, escuchen, en muchas iglesias que viven un evangelio no como lo dice la Biblia. Viven un evangelio como ellos quieren vivirlo. Y hacen cosas, introducen cosas a la iglesia, juegan dentro de la iglesia. Hay iglesias que traen metegol, traen pool. Hay iglesias que ponen espectáculos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para mantener entretenido a los jóvenes. ¿No ha visto eso usted? ¿Ha visto? En muchas iglesias esas cosas que han pasado, que suceden. ¿Y qué dice la palabra? Que la casa de Dios es casa de oración. Que la casa de Dios es casa de oración, de búsqueda, de clamor, de gemir, de adoración, no de juego. Ellos se levantaron a jugar, ellos se levantaron a regocijarse, ellos se levantaron a comer, a beber. Y pensando que lo estaban haciendo en celebración a Dios. Y Dios no le estaba agradando esto. Dios no le estaba agradando. Decía otra nueva cosa que a Dios no le agrada. Hay cosas que muchas veces hacemos que a Dios no le está agradando. Y Dios nos habla para que las cambiemos. Y Dios nos habla para que tomemos una postura diferente. Y Dios nos habla para que tomemos una actitud diferente de cambio. ¿Nos dice el amén? Y cuando Dios vio todo esto, habló a Moisés. Dice: Moisés, escucha, desciende rápidamente. Dios le dijo, parafraseando, desciende porque el pueblo ya se ha desviado. El pueblo se ha tornado, el pueblo se ha desviado de mí. El pueblo que tú sacaste de Egipto se corrompió. Qué terrible. Mire lo que hace las palabras, mire lo que hace la pernicidad, mire lo que hace la influencia de palabras, mire lo que hace alguien las palabras, te corrompe, te aleja, te separa de Dios. Porque eso hizo la palabra del pueblo a un hombre que tendría que haber sido determinante y firme. Cuando tú no eres determinante, cuando tú no eres firme en tu vida espiritual, cuando tú no eres firme y le dices al Espíritu, Espíritu, tú eres el que va a gobernar. La carne nada aprovecha, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Cuando la carne te diga, no, quédate en la cama, no te levantes, no, en el nombre de Jesús me voy a levantar, voy a vencer esta carne, voy a vencer porque necesito buscar a Dios, aunque no tengas ganas, aunque no tengas ánimo. Levántate, arrodíllate y busca al Señor y somete la carne y somete a la persona de Cristo. Aplaude si le va a aplaudir, aplaude si le va a aplaudir. Cuando el diablo diga no vayas a la iglesia, quédate. Cuando el diablo te levanta una situación antes de venir a la iglesia, muchos creyentes antes de venir a la iglesia se levantan situaciones y se quedan. Ya no vienen a la iglesia porque algo pasó. El diablo te derrotó. Ayer se venía el mundo abajo de la tormenta. Algunos no me dicen, ¿vas a ir a Pilar? ¿Cómo no voy a ir a Pilar?
Más vale. Y justo el pastor habló ayer algo tremendo. Dice, hermanos, ¿por qué van a temer a una tormenta? Está hablando de los vencedores. Estamos hablando de Apocalipsis, de los vencedores que vencieron la marca de la bestia, el nombre de la bestia y la imagen de la bestia y fueron vencedores. Y dice, hermano, si usted tiene miedo a una tormenta, ir a la casa de Dios, cuando llegue la tribulación, si tiene que ser perseguido, si esta pruebita de no ir a la iglesia por una simple tormenta, porque va a caerle granizo y usted no tema, porque Dios va a guardar. Y si Dios no guarda y Dios permite algo, siga adelante y venga con gozo y con alegría, porque esos vencedores glorificaban a Dios cuando los juicios de Dios se ejecutaron sobre la tierra. Y ayer el pastor me explicaba que nosotros tenemos que glorificar a Dios aún cuando Dios envía juicio. Gloria, gracias Señor. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son justos. Si Dios envía juicio, por algo es, porque Dios no va a enviar juicio, porque Él es justo, Él no es injusto, Él es justo. Entonces nos hablaba, si ustedes con una tormentita ya se quedan y no van al culto, entonces no van a resistir si se llegan a quedar en la gran tribulación, se van a dejar marcar. Es mejor venir a la iglesia cuando caiga piedra, cuando llueve y vamos, y en eso estamos venciendo, y en eso ni la tormenta nos detiene. No tengan miedo. Y se le va a volar la chapa. Ora al Señor, Señor, sostén. Pon tu mano poderosa, pon tu mano de gloria. Yo voy a ir a tu presencia, voy a ir a tu casa. No importa que esté lloviendo, me pongo un remis, me voy caminando bajo la lluvia, pero voy a ir a tu presencia. Amén. El otro día nos quedamos allá, se nos inundó todo, nos quedamos con el auto ahí. Y yo clamaba, decía, Señor, no nos permita que nos quedemos aquí. Y ahí el auto arrancó en medio de todo ese río, arrancó y pudimos salir de ese río. Y después pudo arrancar el auto y nos vinimos. Cuando dicen amén. Pero ni la tormenta nos detiene. Decía que al lado que nada te detenga. Que la tormenta, que la piedra, que el huracán, que los vientos de 150 kilómetros, ¡nada! Si esto no vencemos, si ya con estas pruebitas o estas cosas nos quedamos, imagínate si te tenés que quedar en la gran tribulación, no vas a resistir. O a veces los hermanos se luchan y ya se quedan por una simple lucha. Imagínense la gran tribulación, hermano. Qué terrible es eso. Si en esto mínimo no vencemos, imagínense en aquel tiempo. Que no va a tener ni para comer. Que va a estar viendo a su hijo muriendo y no le va a poder dar de comer, porque solamente los marcados van a poder comprar. Imagínense eso. Los cristianos que se queden y tengan hijos y ver a sus hijos morirse de hambre. Y lo van a ver morir poco a poco, lentamente. Pero es preferible que se mueran y se vayan con el Señor y que no se dejen marcar y se vayan al infierno. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Hacerte fiel en medio de las pruebas, estar en medio de la lucha, en medio de las tempestades, en medio de las situaciones, estar en tu presencia. Cuando dicen amén. Y Moisés bajó, vamos rápido ya, adelantando. Moisés bajó, y Moisés bajó con una ira terrible, porque el hombre se airó. Porque el pueblo rápidamente se corrompió. Mire qué fácil es que el hombre tome el camino extraviado. Mire qué fácil. El hombre es rápido para desviarse. Pero para consagrarse le cuesta. Pero para desviarse y corromperse y hacer lo malo, no es fácil, es rápido. Para dejar la iglesia, para murmurar, para hablar de cosas que no tiene que hablar, es rápido. Pero para consagrarse, para buscar a Dios, le cuesta. Y dice, ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? Pero para lo malo no le cuesta nada. Y el Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a vencer, a derrotar, a destruir. Y dice que cuando bajó Moisés, Moisés estaba airado, una ira santa, porque Dios amaba al Señor. Dice que tiró las tablas a donde estaba el becerro. ¿Sabe que representa la tabla? Era la 10 mandamientos, pero esa piedra, esa tabla, era el Cristo mismo, el Cristo que vino a destruir la idolatría. El Cristo que vino a destruir toda obra del diablo. Era la ley de Dios, pero
esa piedra donde fue escrita era Cristo mismo ahí, destruyendo ese becerro, esa idolatría. Y dice que lo quemó en fuego. Léalo, los versículos que siguen. Quemó ese becerro en fuego. Solo el fuego puede eliminar lo que hay en el corazón del hombre. Solo el fuego purificador, solo el fuego divino puede comenzar a destruir. Por eso necesitamos que el Señor venga con ese fuego. Hay 3 clases de fuego. El fuego del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, que te bautiza. El fuego purificador y el fuego del juicio. Son 3 clases de fuego que vemos en la Biblia. El fuego del juicio es el fuego que viene de parte de Dios enjuiciando. El fuego de la prueba es el fuego que los creyentes pasan por prueba, por esa prueba de fuego. Y ahí está donde se verán si saldrán victoriosos. Y el fuego del Espíritu Santo, de la llenura, cuando el fuego te bautiza, cuando viene el fuego de Dios. Amén. Por eso cuando leemos la Biblia, cuando se habla del fuego, tenemos que diferenciar qué clase de fuego se está mencionando en ese pasaje. Este fuego era un fuego de juicio, un fuego que iba a consumir, que iba a destruir, que enjuiciaba al pueblo. Entonces dice que pasó por el fuego. Amén. Pero dice Dios, escuche, en el verso 12, 13, 14, que Dios quería destruir al pueblo, quería mandarle juicio. Pero ahí intercedió Moisés. Y mire, era tan tremendo Moisés como hablaba con Dios, que Moisés dijo a Dios que se arrepintiera. Arrepiéntete de lo que vas a hacer, le dijo. Qué tremendo hablarle a Dios así. Moisés dijo, arrepentite, Dios, no destruyas a este pueblo, es tu pueblo. ¿Qué van a decir nuestros enemigos? ¿Qué va a decir el faraón? Para matarnos lo sacó al desierto. Entonces, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios escuchó a Moisés. Y Dios dijo, también Moisés, no lo voy a destruir, pero sí lo tendré que castigar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice que ese becerro lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Toda idolatría tiene, todo lo que está en nuestro corazón tiene que pasar por el fuego y tiene que ser reducido a polvo. Todo lo que está en nuestro interior, el hombre caído, tiene que ser quemado por el fuego y reducirse a que quede nada, que quede hecho polvo. Dile, Señor, ven con tu fuego a quemar. Ven con tu fuego divino a quemar y redúcelo hasta que quede polvo. Dice que cuando quedó hecho polvo, quedó hecho triza, lo esparció sobre el agua. Dice amén. Y ahora sí, mire lo que dice el verso 21. Y Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Qué hizo este pueblo contigo, Aarón? ¿Qué hizo esta persona contigo, hermano, que ya cambiaste, que ya no eres el mismo, que ahora miras a los hermanos diferentes, que ahora miras al pastor diferente? ¿Qué ha hecho esa persona que te influenció y ahora estás mirando al pastor como ojos de enemigo y no como ojos de tu pastor? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué ha hecho este pueblo, Aarón, contigo? ¿Cómo ha permitido que este gran pecado ocurra en medio de nosotros? Ahí viene el lloro después. ¿Por qué hay gente que se va de la iglesia? ¿Por qué hay gente que se va de la iglesia? ¿Saben por qué hay hermanos que se van de la iglesia? Porque no pueden resistir la exhortación de Dios. Porque cuando se les dice las cosas que no están bien en su vida, no les gusta. Entonces no resisten, entonces dicen, no es así. Entonces comienzan a visitar la iglesia y comienzan a escuchar otra clase de mensaje y van a diferenciar el mensaje de su iglesia con el mensaje a la cual están yendo a esa iglesia. Y en otra iglesia te hablan de un Dios de amor que no están así. Entonces entonces ya esa palabra te influenció de una perspectiva diferente de las cosas divinas, pero con levadura y mezclada esa palabra. Entonces cuando vienen y son exhortados, dicen, no, mejor me voy a aquella iglesia que está
mejor y en el más bueno. Y allá hasta me da lugar, y allá hasta voy a hacer algo, y allá hasta voy a ser líder, y allá hasta voy a hacer esto. Acá ya no creo que no vale nada, voy a quedarme sentado toda la vida. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué ha hecho este pueblo contigo, Aarón? ¿Por qué permitiste este gran mal? ¿Por qué permitiste que las palabras, por qué cediste a las palabras de ellos? No cedas a las palabras del diablo, no cedas a las palabras de tu conciencia, de tu mente, que te quieren perturbar, que te quieren poner en contra de la obra, que te quieren poner en contra de la palabra, de la obediencia a Dios. No permitas que ese falso profeta que está en tu interior muchas veces, que es tu emoción, que es tu mente, te hable, te perturbe, te oprima y te haga ver diferente las cosas de Dios como tú las estás recibiendo. Moisés le tuvo que hablar a su propio hermano de sangre. Dijo, ¿qué ha hecho este pueblo contigo? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste esto en la casa? ¿Por qué permitiste este pecado? ¿Por qué permitiste esto en la vida de tus hijos? ¿Por qué permitiste esto que va a traer juicio? Va a traer condenación, va a traer cosas que a Dios va a traer su vida. Ayúdanos, dile al Señor, ayúdame, Señor. Y Aarón responde, porque Moisés tuvo que hablarle a su hermano. Y Aarón le dijo a Moisés, no se enoje mi Señor, verso 22. Tú conoces al pueblo que es inclinado, hermano. Se justificó. Yo que hay creyentes que se justifican muchas veces. ¿Por qué, hermano, no viniste? ¿Por qué no estudiaste? Y bueno, pastor, te justificás. ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo Aarón? Tú conoces, Señor, que el pueblo está inclinado al mal. Sí, aunque el pueblo esté inclinado al mal, tú no te tendrías que haber inclinado hacia el mal. ¡Gloria a Dios! Aunque muchas personas estén inclinadas o tengan otro concepto de Dios, tú no cedas, tú no permitas, tú persistes en lo que estás recibiendo. Aunque otros creyentes estén torcidos, tú no te tuerzas como ellos. Tú no te contamines como ellos. ¿Qué te quiso decir? Sí, el pueblo es inclinado al mal, pero tú cediste y tú también participaste de este pecado y trajiste este gran pecado. Le dijo el Señor a Jeremías que ellos se vuelvan a ti y no tú te vuelvas a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que nadie cambie lo que tú estás recibiendo, que nadie te saque del lugar que Dios te está colocando, posicionando en el espíritu, en las cosas de Dios, que ningún familiar, que ningún hermano, ningún pariente, nadie. Entonces, ya para ir terminando, escuche. Y ahí me comenzó a relatar, ellos me dijeron que hagan dioses, dijo Aarón, para que vayan delante de nosotros, porque Moisés, tú no bajabas del monte y ellos querían que yo haga dioses. Y le comenzó a relatar todo lo que pasó. Y bien, escucha lo que dice el verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿cómo estaba el pueblo? Desenfrenado. Miren lo que llevó la permisidad de Aarón, que el pueblo se desenfrenara. Cuando uno no pone límite, cuando uno permite cosas, corres el riesgo de un desenfreno espiritual, corres el riesgo de un desenfreno en tu familia. El pueblo estaba desenfrenado, el pueblo estaba alocado, el pueblo estaba turbado, el pueblo estaba tremendamente, hermanos. Que Dios nos ayude a ordenar, que Dios nos ayude a poner cada cosa en su lugar, que Dios nos ayude a vivir una vida cristiana en orden, en santidad, en reverencia a Dios. Escuche, dice, el pueblo se desenfrenó. Escuche lo que dice luego, porque Aarón lo había ¿qué? Permitido. ¿Por qué estaba el pueblo
porque Aarón lo permitió. Cuando tú permites cosas, después no te vengas a quejar. Cuando tú permitas cosas, después no vengas a llorar. Porque tú fuiste responsable de permitir ciertas cosas, que luego vino un desenfreno, luego vino algo terrible. No permitas que el diablo te lleve a la sequía, a la apatía espiritual, a que no busques a Dios porque te lo vas a lamentar, te vas a desenfrenar, no vas a poder retornar y Dios no quiere eso. Esto lo permitió Aarón. Aarón permitió que el pueblo se desenfrenara. Y mira lo que dice, para vergüenza entre sus enemigos. Esto era una vergüenza para el pueblo de Israel. Esto iba a llevar, escuche, que sus enemigos oyeran esto y que sus enemigos los pudiesen atacar y matar a todos porque estaban fuera de la cobertura de Dios. Para vergüenza de sus enemigos. Cuando nosotros permitimos cosas, estamos desprotegidos, estamos a merced del diablo, estamos en vergüenza porque hemos permitido cosas, hemos permitido un desenfreno. Entonces el diablo tiene lugar, tiene derecho, porque el pecado entró, porque entró la maldad, porque entró las cosas que entonces hay cosas que van a suceder. Dile al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a no, Señor, desviarme, ayúdame, Señor, a no ser permisivo, a no dar rienda suelta, a ser firme en mi decisión, a ser firme en mi hogar, con mis hijos, en mi familia, a ser firme, Padre. Le guste a quien no le guste, firme. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Moisés tenía que remediar esta situación porque Dios estaba enojado. ¿Qué dijo Dios? Yo por amor a ti, Moisés, le dijo, no lo voy a hacer, pero lo voy a castigar. Tengo que castigarlos. Dios quería exterminarlo, quería venir con su ira, con su fuego y consumirlo a todos. Dios no cambia. Dios es el mismo. Pero por alguien que clamó e intercedió, Dios no permitió eso. Y Moisés tenía que remediar esta situación. Y Moisés dijo algo. Verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quiénes son aquellos que están por Dios? ¿Quiénes son aquellos que van a obedecer? ¿Quiénes son aquellos que se van a consagrar? ¿Quiénes son aquellos que no se van a dejar influenciar más? Y ahí todos conocemos. Él dijo, júntense conmigo, es decir, vengan conmigo, acérquense a mí. Y la tribu de Leví, los levitas fueron los que se acercaron a Moisés, los que se consagraron, aquellos que no iban a participar de todas esas cosas. Vio que ahí, en medio de todo un pueblo, siempre va a haber gente que se va a consagrar. Y siempre va a haber gente que se va a desenfrenar, que se va a turbar, que se va a dejar influenciar y que se va a ir. Pero siempre Dios va a guardar un remanente que va a ser para Él y que lo va a consagrar. Y va a haber personas que van a aceptar la voz de Dios y van a escuchar a Dios y se van a consagrar y se van a apartar para Dios y van a querer vivir para Dios. Entonces los levitas se acercaron. Entonces Moisés les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, poned cada uno una espada sobre su muslo y pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano, a su amigo y a su pariente. La manera de consagrar, la manera de dedicar la vida al Señor, la tribu de Leví, era haciendo que matando a su propia familia, a sus propios amigos, a su propia parentela. ¿Qué significa esto para nosotros? Claro que usted no va a matar literalmente, pero usted le va a dar un corte. Usted no va a permitir que su familia tenga influencia en su vida. Usted no va a permitir que la palabra de su familia lo influencien para mal, lo influencien para el pecado, lo influencien para abandonar a Dios. Usted no va a permitir eso. Usted no va a permitir que esas palabras los lleven a pecar contra Dios. Esa es la manera de consagrarte, darle un corte, darle un fin. Cuando tú eres permisivo con tu
familia y permite cosas, te quiero decir esto. A Dios no le agrada. Porque está siendo permisivo con el pecado, está siendo permisivo con los demonios, con los espíritus que gobiernan a varios o a personas dentro de tu casa. Entonces Dios no te va a respaldar cuando sucedan las cosas. Dios no va a respaldar a esas personas, porque Dios va a respaldar a aquel que se consagra, a aquel que se aparta, a aquel que no da lugar a esas cosas. Y ellos se tenían que consagrar como tribu y como pueblo de Dios. Dios dijo, aquellos que estén por Jehová, aquellos que quieran agradar a Jehová, aquellos que quieran serle leales y fieles a Jehová, vengan conmigo, parafraseando. Y ahí la tribu de Leví, bueno, si ustedes van a ser fieles, van a demostrar ahora. Porque es bueno decir, ¿cuánto van a ser fieles al Señor? Y dicen, amén, pero bueno, hay que demostrarlo. Ellos tenían que demostrar ahora. Y la prueba de la demostración no era nada lindo. La prueba de la demostración para que ellos digan que iban a servir al Señor hasta el final no era nada bueno. ¿Qué le dijo? Que maten a sus amigos, a sus parientes, a sus hermanos. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que mataron y murieron más de 3.000 personas en ese día. Es decir, no le tembló el pulso de matar a su propio familiar por agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estas son las palabras que dijo Jesús. Con esto vamos terminando. Miren lo que dice. Vaya conmigo al libro de Mateo 19. Esta palabra que estamos hablando en cuanto a la consagración, lo habló el mismo Señor Jesús. Mateo 19, verso 29. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué recibiremos nosotros por cuanto te estamos siguiendo? ¿Qué es lo que vamos a recibir acaso nosotros? Y Jesús le dijo en el verso 29, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta palabra está relacionada con matar, como le pasó a Moisés. Aquellos que sigan al Señor, aquellos que vivan para el Señor, aquellos que se despojen para el Señor, dice aquellos que dejen casa, que dejen padre, que dejen madre, que dejen hijo, que dejen todo por Dios, van a recibir en la tierra 100 veces más, pero también van a recibir la vida eterna. En un cierto decir, Dios está diciendo, hay que darle un corte a las influencias familiares que te quieren extraviar, te quieren apartar de mí. No está diciendo que no ames a tu familia, no está diciendo que no compartas con tu familia, pero está diciendo el Señor, si tu familia es más importante que mí, si tus hijos son más importantes que mí, no eres digno de mí. Si tu casa es más importante que mí, si tus vehículos, tus propiedades o lo que tengas son más importantes de mí, no eres digno de ser mi discípulo. Pero todos aquellos que dejen, todos aquellos que abandonen, todos aquellos que le den un corte y que no tengan influencia eso en su vida, que ninguna de esas cosas tenga parte en su vida para cortar el propósito de Dios en tu vida, Dios te va a dar más. Entonces aquí esta palabra va relacionada con esto, porque ellos tuvieron que matar a su propia parentela, tuvieron que matar a sus propios amigos, tuvieron que matar a sus propios hermanos, y lo hicieron. Entonces Dios estableció esa tribu, como los levitas, como los consagrados, y su herencia no era una porción, no era algo, sino esa herencia que ellos iban a recibir era Cristo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Moisés les dijo para terminar, hoy os habéis consagrado a Jehová, en el verso 29. Hoy ustedes se consagraron a Jehová. Vosotros habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Por cuanto ustedes obedecieron, por cuanto ustedes hicieron esto,
Ustedes se consagraron a Dios. Ustedes fueron apartados para Dios hoy. Y la bendición vendrá. Mire lo que llegó. Moisés tuvo que remediar este gran pecado por la permisividad de su hermano Aarón. Porque él lo permitió. A veces Dios tiene y quiere restaurar a personas que han permitido cosas, pero ya han sufrido el colapso, el daño. Pero Dios quiere restaurar y Dios quiere cambiar esa situación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para terminar, verso 35, que es el último versículo. Dios estaba enojado, léalo del 30 hasta el 35, Dios estaba enojado. Y Moisés le dijo que perdonara al pueblo, y si no lo perdona, que él sea raído del libro. Miren al punto de la oración, de la comunión que te da. Le dijo, Señor, perdonarlo, y si tú no lo perdonas, sácame a mí del libro de la vida, sácame del libro. Y ahí el Señor le dijo, no, Moisés, no, yo voy a raer del libro a aquel que peque contra mí. Aquellos que pecan contra mí no estarán en el libro de la vida, no estarán, lo voy a raer, lo voy a sacar. Llegando, verso 32, 33. Y terminando, verso 35 dice, y Jehová hirió al pueblo. Dios no lo exterminó porque Moisés intercedió, pero ¿qué hizo el Señor? Los hirió, los castigó. No castigó a los levitas se consagraron, se apartaron para Dios. Pero sí castigó a todos los demás que cometieron ese pecado, incluyendo a Aarón también, escuchen, porque Aarón también entró aquí. Miren, y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Por la permisidad de Aarón, Dios castigó al pueblo. No permita cosas en tu vida para que sean afectados todos tus seres queridos, tu familia. Dile al Señor, me quiero consagrar en ti, Señor. Quiero ser como ese pueblo levita, Padre. Quiero ser como los levitas que aceptaron el llamado y ellos no se contaminaron. Ellos no participaron de la idolatría, ellos no participaron del becerro de oro, ellos no participaron de el jugar, el beber, el comer, el levantarse y embriagarse y hacer fiesta. No, ellos estaban apartados. Quiero ser como ese pueblo, Señor, apartado para ti. Levanta tu mano y dile al Señor, Señor, perdóname si hubo influencias en mi vida que me han hecho pensar, desviarme, pensar mal de los siervos, de los hermanos, de la doctrina, de la palabra, de la obediencia, hasta aún del profeta muchas veces cuando me exhortó. Señor, perdóname si hubo palabras en mi corazón que me han llevado a alejarme de la comunión. Si han habido palabras que me han hecho tropezar, que me han hecho debilitar, que me han hecho no buscarte. Señor, esas influencias, Señor, ahora entiendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dijo el apóstol Pablo. Esas palabras llevan a la destrucción. En las muchas palabras no faltarán pecados, dice el proverbio. Por eso es muy importante aprender a oír y no hablar tanto. Y hablar lo justo y lo necesario, y hablar palabras que edifiquen y no palabras que lleven a corromper el corazón del pueblo, el corazón de los hijos, el corazón de la